Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bueno, los saludo en nombre del Señor a todos ustedes. Bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. El tema de hoy día se llama la oración y la fe que detiene el sol. Bueno, nosotros si hemos estudiado la palabra de Dios, también igual lo animo a ustedes, mis queridos amigos y amigas y hermanos, que estudiemos la palabra de Dios para que así nos vamos a familiarizar con las historias de la Escritura. Hoy día el tema, hermano, está relacionado con Gabaón. Los gabaonitas habían hecho un pacto con Israel para que Israel, cuando estaba tomando posesión de Canaán, no fueran destruidos. Ellos hacen un pacto con Dios. Ahora sucede de que los reyes amorreos, cuando se dieron cuenta que Gabaón, ya que vamos a ver la lectura, era una ciudad fuerte, era una ciudad de realeza, con hombres preparados para la batalla, los amorreos tuvieron miedo de que Gabaón se uniera a Israel y hiciera guerra contra ellos. Así que ahora 5 reyes amorreos van a luchar, van a ir a destruir Gabaón. Pero los gabaonitas, como ellos habían hecho pacto de paz con Israel, le piden ahora a Josué que vaya y los defienda. Porque venían 5 reyes a atacar la ciudad de Gabaón. Ahora vamos a leer la lectura bíblica en nombre del Señor para ver qué podemos aprender, lecciones podemos aprender de todo esto, ¿ya? Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir meditándola, ¿qué les parece? Josué capítulo 10 y el versículo 10:1. Dice ahí la palabra del Señor. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, dice, como había hecho a Jericó y a su rey, así lo hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón, dice, habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Cuando Israel comenzó a tomar posesión de Canaán, los amorreos, los cananeos empezaron a tener temor, ya que Jehová estaba con ellos. Y comenzaron a tomar posesión de la tierra de Canaán. Ahora Dios, hermano, no era un Dios injusto que comenzara a destruir estas ciudades, porque resulta de que muchas veces se dice de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios guerrero, un Dios cruel. No, aquí a los cananeos les estaba llegando su juicio, como también muy pronto llegará el juicio a este mundo. Porque uno cuando lee Levítico, hermano, las cosas terribles que ellos hacían, los cananeos eran personas, hermanos, que sacrificaban a sus dioses, a sus hijos, los degollaban y los entregaban. Eran sumamente crueles con todo lo que hacían. Hay historiadores que dicen que cuando las personas envejecían, los cananeos iban a botar las herramientas que no usaban junto con la gente anciana y practicaban un montón de cosas. Yo le invito a que lea Levítico capítulo 17, que ahí ellos practicaban la bestialidad, tenían relaciones con animales, se practicaba la homosexualidad, se practicaban un montón de cosas. Y por eso ahora está llegando el tiempo que, como Dios le dijo a Abraham, que los cananeos todavía no habían llegado al colmo de su maldad, pero era el tiempo de Josué, estas ciudades iban a recibir ahora su juicio de parte de Dios. Entonces ahora, como este rey, siendo de Jerusalén, porque Jerusalén en este momento no es de Israel, sino es una ciudad cananea, tuvo gran temor, porque los gabanitas habían hecho pactos con Israel. Versículo 2 dice, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, no era una ciudad pequeña. Gabaón le tuvo miedo a Jehová, porque escucharon ellos todo lo que Jehová había hecho en Egipto, cómo había mandado 10 plagas, cómo además se había abierto el mar rojo, cómo había caído las murallas de Jericó de manera milagrosa. Entonces ahora era lógico que tuvieran temor. Así que hubo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, mayor que Jai, que era mayor que la de este rey que estaba acá. Y todos sus hombres eran hombres fuertes. A pesar de que estos hombres eran hombres fuertes, este rey hace pacto con la iglesia de Dios, hace pacto con Dios de paz. Yo le digo que cuando nosotros nos unimos al Señor y hacemos pacto con Dios, tenga por seguro que cuando se levanten enemigos, Dios nos va a proteger con sus santos ángeles de Dios. Versículo 3 dice, por lo cual dice Adonisedec,
rey de Jerusalén, envió, dice, a Joam, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Sebir, rey de Glón, diciendo: subid a mí, ayudadme, combatamos contra Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Cuando tú hagas pacto con Dios, cuando tú le tengas temor a Dios, porque la Escritura dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ten por seguro que se levantarán enemigos. ¿Para qué el diablo estaba utilizando, cierto, esta herramienta? El diablo la estaba, cierto, para que de alguna manera Gabaón renunciara. Quizás pensaban ellos: lo vamos a destruir. Hizo pacto, cierto, con Israel, pero no ha hecho pacto con Israel. Él había hecho pacto con Dios, porque él le tenía miedo a Dios, y Jehová él sabía que era invencible. Así que ahora problemas. Se le venían hacia él 5 reyes. Versículo 5 dice: 5 reyes de los amorreos, y el rey de Jerusalén, el rey de Heblón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, dice ellos, con todos sus ejércitos. Era para tener miedo, venía todo el ejército, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Comenzaron a pelear contra esta ciudad. Entonces los amorreos, dice, de Gabaón, enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: nos niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos, ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Realmente era algo, cierto, terrible, como 5 países se junten, cierto, para atacar uno solo. Ahora el rey de Gabaón es sabio, va a pedirle la ayuda al siervo de Dios. En este momento Josué es utilizado por Dios para comenzar la conquista de Canaán. Vamos a ver si lo deja solo o no lo deja solo. La verdad, mis queridos amigos, que esto nosotros aquí aprendemos algo bien importante. Cuanto dentro de la iglesia, dentro, como dice la Escritura, que hay que mostrar amor para con todos, pero especialmente con los que son de la iglesia, con los que están relacionados con nosotros en la fe. Cuando alguien tiene un problema, y nosotros sabemos que alguien tiene un problema, cuando realmente exista un problema, no cuando nos encontremos con una persona astuta. Hasta el Señor Jesucristo le pasó. Jesucristo en una ocasión multiplicó los panes, después la gente venía por los panes y los peces. Y de ahí donde nace ese dicho que el Señor Jesucristo le dice a la gente: ustedes no vienen por mi palabra, ustedes vienen por los panes y los peces. Pero aquí había realmente un problema real. Así que ahora sube Josué de Gilgal, dice, él y todo el pueblo, dice, de guerra con él, todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo a Josué: no tengas temor, dice, de ellos, porque dice, yo los entregaré en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Josué era un hombre de fe, era un hombre valiente con todos los que iban, cierto, a la guerra. Tenían que confiar en Dios, que Dios iba a entregar sus enemigos. Josué, dice, vino a ellos. De repente, dice, habiendo subido, dice, subido toda la noche, dice, toda la noche desde Gilgal. Y el versículo 10 dice: Jehová, dice, los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió, dice, con gran mortandad en Gabaón, y los siguió, dice, por el camino que sube, dice, a Bet-Orón, y los hirió, dice, hasta Aseca y Maceda. Mientras, dice, iban, dice, huyendo de los israelitas a la bajada, dice, de Ben-Orón, Jehová, dice, arrojó desde el cielo, dice, grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más, dice, los que murieron por las piedras de granizo de los que los hijos de Israel habían matado a espada. El Señor, cierto, cumplió acá el Señor su promesa. Le dijo que realmente los iba a vencer. Y como dice acá el registro de la palabra del Señor, el Señor lanzó piedras del cielo y murieron más de las piedras que Dios mandó de que los israelitas hirieron. De ahí vamos a ver, hermano, que Dios no es un Dios injusto. De ahí vamos a leer las cosas que ellos practicaban y por qué el Señor traía un juicio a estas naciones. Y el versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová, dice, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Y aquí aparece, cierto, una oración de fe de Josué.
porque esta oración hace que el sol se detenga. Dice acá la escritura, sol, detente en Gabaón, o tú luna, dice, en el valle de Ajalón. Y el sol, dice, se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente, dice, se hubo vengado de sus enemigos. Aquí, hermano, realmente este hombre tiene fe, orar para que el sol se detenga. ¿Por qué Josué tenía esta fe para hacer que el sol se detuviera y que el Señor detuviera el sol, para que él, cierto, destruyera a sus enemigos? Y dice la escritura acá que efectivamente se venga a su enemigo. Y en el versículo dice a continuación, no está escrito, dice, esto dice en el libro de Hacer, el sol se paró, dice, en medio del cielo, y no se apresuró, dice, a ponerse por casi un día entero. No hubo ese día, dice, como aquel, ni antes después, dice que él, habiendo, dice, atendido Jehová la voz, dice, de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El Señor va a pelear nuestras luchas. Yo le digo muchas veces, se van a alentar enemigos. Estas personas no eran simplemente enemigos de Israel o de Gabaón, eran enemigos de Dios. Y esta oración es importante, ¿eh? Es impresionante la fe que tiene este hombre. Orar para que el sol se detenga. Y el Señor le contesta la oración y el sol se detiene, como dice acá la escritura, por un día. Realmente impresionante, hermano, si nosotros tenemos fe. Quizás yo no tengo la fe de Josué, quizás tú no la tienes. Pero el Señor Jesucristo dijo que si nosotros tuviéramos la fe, aunque fuera pequeña, como un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña que salga y se arroje al mar. Y a veces esas montañas son las dificultades, son los problemas, son los enemigos que se levantan contra Dios, los enemigos que se levantan con las personas que han hecho pacto con Dios. Pero no hay que olvidar que el Señor es el que lucha en nuestras batallas. Dios es el que va a dar nuestras victorias. Ahora aquí algo bien importante, confiar en Dios. La confianza en Dios en este tiempo es tan importante. Hay un proverbio que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos tómalo en cuenta y él hará derecha su senda. Versículo 15 dice, Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes, dice, huyeron y se escondieron en una cueva, dice, en Maceda. Y fue aviso, dice, a Josué que los 5 reyes, dice, habían sido hallados escondidos en una cueva de Maceda. Entonces Josué dijo, rodar, dice, grandes piedras a la entrada de la cueva, poner hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros, dice, no os detengáis, sino seguir a vuestros enemigos y herirle, dice, la retaguardia, sin dejar entrar, dice, en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció, dice, que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlo con gran mortandad, hasta destruirlo, los que quedaron, dice, de ellos, se metieron en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo volvió sano, y salvó, dice, a Josué al campamento de Maceda, y no hubo quien moviese, dice, lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrí la entrada de la cueva y sacar de ella a los 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Glón. Cuando los hubieron, dice, llevado a Josué, llamó Josué, dice, a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos, poner vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuerte y valiente, porque así hará Jehová, dice, a todos vuestros enemigos contra los cuales peleasteis. Después de esto Josué, dice, los hirió y los mató, y los hizo colgar, dice, en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Aparentemente, cuando uno encuentra ciertos estos relatos en la palabra del Señor, uno dice, cierto, quizá porque la Biblia dice que no hay que matar, ¿por qué el Señor hace esto tan extraño, cierto? Nosotros, para poder comprender un poco, yo le voy a hacer una ilustración para que podamos entender, porque muchas veces el Señor actúa con la justicia. Yo le digo a ustedes, si yo tuviera, o tú tuvieras un brazo, ¿cierto?, con gangrena, que se estuviera
la gangrena estuviera cundiendo, ¿cierto? Y me va a costar la vida. ¿Qué es lo que sería? Sería sabio cortar, ¿cierto?, ese brazo para que no siga pudriendo todo el cuerpo y llegue a los órganos vitales y yo me muera. Muchas veces el Señor ha utilizado esto. El Señor, como el mundo tiene una gangrena que se llama pecado, y cuando el ser humano vive en pecado, el ser humano se pone cruel. Estas personas no practicaban cosas, eran personas, eran naciones que eran crueles. Por eso la Escritura dice que practicaban tan maldad. Ahora, para entender un poquito, vamos a ir al número a Levítico 17 y vamos a ver algunas cosas que ellos practicaban, por las cuales les llega el juicio de Dios. Vamos a ir a Levítico, para poder remachar, ¿cierto?, esta idea acerca de que Dios no es un Dios injusto. Por eso el Señor tiene mandamientos. Vamos a buscar acá la lectura. El Levítico. Vamos a buscar acá donde la Escritura habla de los pecados. Aquí está, hermano. Se encuentra el Levítico capítulo 18. Aquí se encuentran las prácticas que ellos practicaban, ¿ya? Por eso llega el juicio de Dios. Levítico 18, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como lo hacen en la tierra de Canaán. Estos amorreos eran de la tierra de Canaán. Vamos a ver por qué le viene el juicio de Dios. Porque el Señor comienza, como hay otro texto de la Biblia, dice que se iban a vomitar los habitantes de estas tierras por las cosas que ellos practicaban. Dice que los hijos de Israel no tenían que hacer como hacía la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en su estatuto. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y vamos a ver qué cosas ellos practicaban, ¿ya? Vamos a ver acá la lectura bíblica. En el versículo 6 dice: ningún varón se llegará a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Ellos tenían relación, hermano, con el papá y con la mamá. No descubrirás, dice, la desnudez de tu madre, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en caso nacida fuera. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija. Su desnudez dice no descubrirás, porque es la desnudez tuya, es de la misma familia, es decir, que ellos practicaban el incesto. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Engendráis por tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Y se comienzan aquí a mencionar varias prácticas que ellos tenían. Acá aparece una también que era terrible. Acá en el versículo 21 dice: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová. Esta cultura, mis queridos amigos, tenían dioses. Y a veces de chiquitito los niños lo iban criando para que ellos fueran sacrificados al dios Moloc. Los degollaban y los sacrificaban en el fuego. Versículo 22 dice: no te echarás, es decir, no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Ellos también practicaban esto, ¿ya? También ellos se acostaban hombres con hombres. Mire lo que dice el versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote. Dice con él: ni la mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Otra cosa que practicaban. Los hombres tenían relaciones con animales y las mujeres con animales. Entonces vamos viendo nosotros en el contexto en el cual Dios trae este juicio. Ahora el Señor no trae los juicios, mis queridos amigos, así de repente y destruye, sino que el Señor primero avisa. ¿Sabe usted cuánto tiempo Dios les dio a los cananeos que se arrepintieran? Dios les dio 400 años. Como Dios hoy día le está dando tiempo a nuestro mundo que se arrepienta, se vuelvan a Dios, porque también viene un juicio. Y esto está aquí en el libro de Génesis. Vamos a ver acá en el libro de Génesis, mis queridos amigos, cuánto tiempo. Desde los tiempos de Abraham, que el Señor le estaba dando la misericordia
a estas personas para que buscaran al Señor. Cuando el Señor le dijo a Abraham, le dijo lo siguiente. Mira lo que hace aquí la escritura. Cuando Dios le promete un hijo a Abraham, y Dios le dice a Abraham que Israel iba a estar 400 años en el cautiverio. Versículo 15 dice lo siguiente. Y tú vendrás, dice, a tus padres en paz. Dios le dice a Abraham, y serás sepultado en buena vejez. Pero aquí en el versículo 16 sale interesante. Dice, en la cuarta generación volverás acá. Mira lo que dice a continuación. Porque aún, dice, no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Desde Abraham hasta que Dios haga la israelita pasaron más o menos unos 400 años. 400 años. Dios tuvo, cierto, llamando a los amorreos para que se arrepintieran y dejaran de practicar todas estas cosas, pero no fue así. Hoy día, de igual manera, Dios está llamando a este mundo para que nosotros nos volvamos al Señor, podamos conocer sus mandamientos, las cosas que realmente Dios considera, cierto, que son buenas. Pues yo le digo una cosa, de igual manera va a llegar un juicio a este mundo. Va a llegar un juicio a este mundo, que a eso es lo que viene el Señor Jesucristo. Pero ahora Dios nos está llamando en este periodo de amor. Dios nos está llamando a todos nosotros. Como dice acá el profeta Isaías, vamos a leer el último texto. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, donde Dios nos hace el llamado, ahora que es tiempo, podamos buscar al Señor. Aquí en Isaías, capítulo 55, y versículo 6, con este texto vamos a terminar el tema de hoy día. 55 y el versículo 6 dice, buscar, dice, a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero hoy día yo tengo una buena noticia para mí. Yo tampoco soy perfecto, ni tú que me escuchas somos perfectos. Pero este es el tiempo que tenemos nosotros para buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy Él es hallado. Le podemos llamar y Él todavía está cercano. Todavía se encuentra salvación, todavía se encuentra gracia por nosotros. Así que el llamado para esta noche es, cierto, mientras el Señor nos está dando tiempo, como le ha dado a toda la humanidad, porque el Señor no hará nada antes que nos anuncie las cosas mediante los profetas, cierto, de Dios, y lo hizo el Señor. Dios primero da. Dios da tiempo para que el hombre no diga que Dios es injusto, que lo va a destruir, como también lo hizo en el diluvio. Noé predicó 120 años y después vino el diluvio. De igual pasará a nuestra generación. Así que busquemos al Señor, escuchemos temas espirituales, meditemos en su palabra, en sus leyes. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos. Ahora vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos que este mensaje, ¿cierto? No sea un mensaje como que estemos nosotros centralizados en destrucción, aunque es una realidad, pero también centralizado que tú nos estás llamando hoy día, porque viene un juicio a este mundo, dice tu palabra, Señor, pero tú quieres, Señor, que nosotros nos salvemos. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan, nuestras hermanas, Señor, y que tú seas con nosotros en este mundo donde está creciendo la maldad, la delincuencia, la inseguridad, la inflación, tantas cosas, sabiendo que el Señor Jesucristo, como Él dice, estoy a las puertas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo día.